Queridos telespectadores de Canal 45, hoy de nuevo estamos aquí con ustedes en una tertulia de debate que vamos a tener, en este caso sobre la economía andaluza. Anteriormente, como habrán visto ustedes, ya hicimos una sobre la cultura andaluza, en la que con la excepción de Concepción Martínez Alcalá, pues participaron todos los integrantes. Por tanto, ahora vamos a debatir sobre el tema económico en Andalucía. Para quien no viera el anterior debate, los voy a presentar de nuevo. O Paco Albadolí, Francisco de Borja García Duarte, es escritor granaíno del Padul y que desde hace muchos años reside en Barcelona. Tenemos aquí a Tomás Gutiérrez, escritor de Chiclana, autor también de varias obras de teatro, que se está especializando un poco también en los temas de la lengua y del habla andaluza. A mi izquierda tenemos a Felipe Serrano, que es secretario general de Facua de la provincia de Jaén, hombre muy sensibilizado con los temas sociales y culturales, y es un gran aporte y valor que tenemos aquí en Canal 45. También tenemos a la profesora Concepción Martínez Alcalá, que es integrante del campo de energía de la provincia de Jaén en el tema de la economía del bien común. Y también a Cristóbal Francisco Fábrega, que es fiscal delegado de extranjería, de inmigración de la provincia de Jaén, que ya ha participado en varios debates en esta casa. Bueno, pues para no dilatarlo más y empezar rápidamente, porque normalmente estos temas se nos alargan, pues empezamos preguntándole a Paco cuáles son, a vuestro entender, los principales problemas económicos de Andalucía. Bueno, yo señalaría uno especialmente, que es la dependencia. La dependencia económica de Andalucía, porque la mayoría de los centros decisorios de la economía de Andalucía no están en Andalucía. Entonces, claro, cuando se toman decisiones económicas, pues no se toman pensando en el bienestar de la población de Andalucía, sino en otros intereses. Y eso para mí es un gran problema. ¿Y para ti, Tomás? Para mí es que, claro, no hay un problema, son varios problemas. Y otro de ellos es la falta de cultura económica que existe en Andalucía. En Andalucía no existe cultura económica, no existe el pensar que una economía desde Andalucía es bueno para el pueblo andaluz. Es pensar que si yo compro productos fabricados en Andalucía, estoy transmitiendo a Andalucía un beneficio. Yo tengo un relato sobre la historia de una peseta, sí, que yo se la di a un fontanero que estuvo en mi casa, el fontanero se la dio al tendero, el tendero se la dio, y que un día, meses después, esa peseta que yo la había marcado volvió otra vez a mis manos. Habían transcurrido no meses, sino años, pero la peseta volvió a mis manos. Cuando yo llego a un sitio de paisa barato, de que me venden las cosas baratas, que después son muy malas y no sirven para nada, o que me venden en un hipermercado de capital fuera de Andalucía, ese céntimo de euro ahora, o ese euro que ahora dejo, ya no lo vuelvo a ver más. Ya no lo recupero más. No me ocurre como con aquella peseta que volvió a mí. Bueno, si entro en China ya lo perdiste para siempre. Pero ese euro, márcalo, que nunca más lo volverás a ver. Yo creo que la falta de cultura económica, la falta de luchar por lo nuestro, es otro de los problemas graves de la economía andaluza. Porque, Felipe, ¿por qué no existe un banco realmente andaluz que promocione y desarrolle la industria de Andalucía y de trabajo? Hombre, mira, aquí con tantas mentiras como lo han contado siempre, hay un Estado, los Estados Unidos de América del Norte es una república federal. Sí. Allí hay un Estado que tiene su banca pública y funciona muy bien. Aquí, a los que tienen el poder económico, no les interesa.
¿quiénes son esos del poder económico? Los que viven en Madrid y los que viven los catalanes. En Madrid, Barcelona, algo, País Vasco. No, a eso no les conviene que exista ni banca pública, ni que las propias, lo han hecho muy bien, las propias cajas de ahorro desaparecieran. Es que lo han hecho bien, la han convertido en socionómina. Claro, por lo menos eran cajas de ahorros que tenían unos fines sociales, con lo cual en un momento determinado alguien iba y le pedía una subvención. Ahora no, ya ni siquiera se puede hacer. Ahora es un banco y el banco lo que tiene que ganar, los accionistas, lo único que quiere es que cada vez haya más beneficios. Hay una cuenta de resultados y luego una cuenta de beneficios. La cuenta de beneficios cada vez tiene que ser mucho más alta. La cuestión de las cosas que yo, bueno, he visto y conocido y he leído... ¿Por qué impiden que haya un banco andaluz? ¿Qué perjuicio le puede causar porque a ellos? Los que a 4 personas, 5, han ido haciendo en España lo siguiente: se cargaron a este hombre que era de Jerez, es decir, la historia de la banca en España es que el Rumasa pues tenía unos bancos que a lo mejor estaba mal, se los carga. La gente que eran del Opus Dei tenía su banco, que era el Banco Popular, los Val, los hermanos Val, esos también se han terminado cargando al Banco Popular, pero además ya lo intentaron antes. La propia banca catalana y otra serie de gente, ellos no les convenía, y en Andalucía no les conviene, no les interesa, tenemos que seguir, como ellos dicen, siendo muchas veces una economía subsidiada. Aquí en Andalucía, que esto podría ser Andalucía vista así en lo que era ahora el territorio de Andalucía, podría ser la California de los Estados Unidos. Aquí, ¿qué es lo que no han dejado que se haga? Es todos estos poderes fácticos y económicos. Es la reforma agraria integral, donde la gente tiene que funcionar, que ahora, si eso entramos, no hay un desarrollo industrial porque no les conviene. De hecho, se han cargado lo que había en Málaga. La factoría del textil se las cargaron y se la llevaron ahí. ¿En Telorce? En Telorce hay además muy poca inversión económica hecha desde Madrid en Andalucía. Pero históricamente, coge cualquier momento, y luego, los más recientes, se han cargado dentro del rollo que han contado a los españoles de que nos convenía mucho a nosotros, a la mayoría, a la inmensa mayoría de los ciudadanos, entrar dentro de la Unión Europea. Eso no es verdad, es mentira. A quien más les convenía era a ellos, a los ricos, aquellos que siempre hemos dicho ricos, es decir, a los hermanos Balta-Berner, a los que eran los dueños accionistas del BBV, del BB primero, luego BBV, que ahí murió Pedro Toledo, que habría que ver cómo muere y por qué. Luego después tienes que hay más gente que están ahí, y todo eso termina con un desarrollo industrial, que ¿dónde está el desarrollo industrial? Pero a ellos sí que les convenía entrar. Que es que además cualquiera que se dedique, que para eso hay que tener tiempo, y analiza qué ha pasado desde que entra en España en la Unión Europea, pues lo que ha pasado es que se han quitado industrias más que otra cosa. ¿Y qué es lo que sucede? Que luego, si viene eso, yo explicaré, porque yo he estado en esas conferencias explicadas de cómo está ya Andalucía determinada por esta gente de Berlín y París. Bueno, pues vemos que aquí lo que ha sucedido es que no hay política industrial. Aquí, en esta provincia misma, aquí había una fábrica de azúcar que tenía unos beneficios enormes, pero es que además tenía 2 cosechas, de invierno y verano, con lo cual iba miles de agricultores sembrando remolacha en Castilla-La Mancha, y por aquí nosotros en la provincia de Jaén, Córdoba y Sevilla. Y luego tenías empresas subcontratadas. Eso llega y dice, no, el azúcar es todo, que va, fuera. Dicho de esta manera coloquial, ¿dónde vamos a sembrar el azúcar? La están sembrando los franceses y los alemanes. ¿Qué hace el italiano dueño de la fábrica de azúcar que había en la estación Linares Baeza? Se va a Portugal, ahí al lado, cruza Nueva Badajoz y ha montado otra fábrica. Y ahora la traen de allí y se la compramos. Y es que esto es, de alguna manera, el dirigismo desde arriba y de los políticos que nosotros tenemos en Andalucía, desde el propio Felipe González, que jamás supo enfrentarse a esta política industrial. ¿En qué crees que la política neoliberal, esta de economía salvaje, está perjudicando a Andalucía? Bueno, pues como decía Paco, pues el tema de que la economía de Andalucía es una economía periférica, y entonces, bueno, pues muy dependiente del exterior, y bueno, y eso nos perjudica. Si, por ejemplo, vemos la estructura productiva de la economía andaluza, pues tenemos más peso, por ejemplo, en agricultura,
en la construcción está por encima de la media española, lo que es los servicios pues también, ¿no? Pero en la industria, como ha dicho Felipe, pues estamos muy por debajo. O sea, yo creo que en eso nos perjudica, y si lo podemos trasladar lo que nos pasa a nosotros como lo que pasa con los países del tercer mundo. Es decir, no dejan que los países del tercer mundo, a través de la cooperación al desarrollo, por ejemplo, se industrialicen, ¿no? Cuando saben perfectamente, o sea, hay estudios que dicen que lo que hay que apostar para el desarrollo de los territorios es la industria, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso no dejan, y en la provincia de Jaén igual, o sea, se ha perdido la industria. Y entonces, pues yo creo que en ese tema es lo que nos perjudica. El capital financiero, sin embargo, o el desarrollo de la industria, que es lo que interesa para crear trabajo, no se hace, ¿verdad? Claro, y al hilo de lo de la banca, pues yo creo que la banca, antes que andaluza, tendría que ser ética, tendría que ser transparente y tendría que ser una banca que invierte en aquellos proyectos pues que respetan al medio ambiente y respetan los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso iría antes que andaluza, o esa sería la banca andaluza, ¿no? Que pienso yo que tendría que haber, ¿no? Cristóbal, ¿qué otros problemas económicos crees tú que tiene Andalucía? Yo creo que Andalucía tiene fundamentalmente a grandes rasgos cuatro. Por un lado, Andalucía tiene un bajísimo tejido industrial. En un momento cuando empieza el desarrollo, Andalucía empieza sobre todo en Málaga a tener ese desarrollo industrial, pero ese desarrollo industrial se ha llevado por muchos motivos del interés del capital nacional primero, luego del capital internacional, se han ido fuera las fábricas, el tejido industrial es mínimo, un tejido industrial además que cuando lo ha habido ha sido muy volcado a la construcción, y lo vemos toda la zona de Bailén, como la crisis de la construcción ha provocado la caída de todas estas empresas que se dedicaban a las tejas, etcétera, etcétera. Tiene un tejido industrial pobre, bajo, porque no ha habido interés en la oligarquía andaluza en que llegara el progreso. Todo lo vemos con el... Porque, por ejemplo, la primera fundición, la primera acería que hubo fue la de Marbella y Málaga. Sí, pero luego se fueron. Y además, claro, luego se fueron. Si es que en las primeras tal, el tema de el tema del ferrocarril como salida de los productos, todo eso provocó que esa falta de la oligarquía no apostó por el ferrocarril. En la capital de Jaén la vemos clarísimo, es decir, ese cuello de botella, una capital de provincia, era completamente impensable. Quizá a la oligarquía andaluza, que le interesaba el monopolio, los grandes latifundios, el tener sojuzgado a la gente, hizo que, por miedo quizá a la llegada de nuevas ideas, de nuevos planteamientos, al no haber buenos medios de transporte desde Andalucía, provocó que la industria se fuera a otro lado. Eso por un lado. Segundo, el tema agroalimentario, fundamental en Andalucía. ¿Y cuál es el mayor problema del sistema agroalimentario? La distribución. Todos conocemos la realidad de Jaén. El 90%, una cantidad altísima del aceite de Jaén, se vende como aceite marroquí, como aceite fundamentalmente italiano, como aceite francés. Yo recuerdo una visita en Múnich a una tienda de aceite especializada en aceite. Solamente encontré un aceite español, por cierto, que me hizo mucha ilusión porque era el de mi pueblo, Castillo de Taberna, pero no había un solo aceite de Jaén, ni un solo aceite de Córdoba, si nos vamos más allá. Indudablemente yo estaba convencido de que allí aquello estaba lleno de aceite de Jaén por todos lados. Preferimos vender a granel por debajo muchas veces del precio. No ha habido una política de mercado fundamental. Eso es básico, porque el dinero se va fuera, no se queda dentro. Cuando ha habido el tema de la minería, que también tuvimos el tema de Andalucía en un momento muy álgido, la minería no la explotaron los andaluces, la explotaron los ingleses fundamentalmente. Toda la zona de las minas de Río Tinto, toda la zona de aquí del Centenillo. Y cuando se puede por parte de España la mina de Alquife, se embarca en Motril y se lleva a los altos hornos de Euskadi. Claro, ese dinero, eso también provocó el tema. Y para terminar, yo creo no hemos pasado una economía profundamente estacional, es decir, que de qué vivimos ahora del turismo, de un elemento estacional
que va, sube, baja, dependiendo de miles de circunstancias a las que no somos capaces de atender. Antes hablábamos pues el tema de el turismo, que depende de que en Egipto no haya problemas, de que en tal sitio no haya problemas, para que vengan, y esa es toda nuestra... Y después ya por último, que el dinero que se gana en Andalucía, entidades bancarias como la Caixa, entidades, los mismos, estas empresas de la minería, se repartía fuera, no se reinvierte en Andalucía. Yo creo que ese es el gran problema, y que enlaza luego la segunda pregunta, que luego hablaremos, que provoca una, como ya se ha dicho también, una dependencia tremenda de Andalucía de mercados exteriores. Precisamente eso vamos a hacer ahora. Sí. ¿Existe dependencia económica de Andalucía con respecto a España? Total y ¿O rotundamente. es una falacia? Sí, pero siempre ha existido. Siempre. La primera revolución industrial que se hizo en España fue en Andalucía. ¿Por qué no cuajó la revolución industrial? Por falta de infraestructura. Era muy costoso llevar el carbón de Peñarroya a Málaga. No había un tren en condiciones. Era más fácil traer en barco el carbón de la isla británica a Bilbao. Luego son decisiones políticas. Pero fíjate, llevar el hierro de Alquife en Sierra Nevada Bueno, a también. través de Motriz, darle la vuelta a la península. Pero a y veces darle son la vuelta. decisiones económicas, pero hay decisiones políticas fundamentales que han llevado a que Andalucía haya sido como una colonia. Voy a contar una que quizás no se conozca mucho. Tú has hablado antes del azúcar, de la remolacha. Pues yo me acuerdo de niño que en mi pueblo, al lado de Granada, remolacha, allí había tranvía y venga remolacha para Granada, a la Vega de Granada. La Vega de Granada estaba toda plantada de remolacha. Había varios ingenios que se llaman la fábrica de remolacha. Trabajaba mucha gente alrededor de la remolacha. Llegó Franco y pactó con nuestro enemigo íntimo de toda la vida, Fidel Castro, que España compraba azúcar a Cuba a un precio incluso superior al mercado, a cambio de que Cuba compraba maquinaria, cosas elaboradas. ¿Quién la fabricaba? Hundieron el azúcar de la Vega de Granada, todo el trabajo de la Vega de Granada. Era un trabajo a Barcelona y Cataluña. Eso fue una decisión política. Yo voy a interrumpir ahí porque en la fábrica precisamente del azúcar de la estación Linares Baeza, la mayoría de los profesionales que allí trabajaban procedían de la fábrica de remolacha de azúcar de la Vega de Granada. ¿Ah, sí? Cuando tiene ese acuerdo franco con Fidel Castro, claro. De decisión política. Cierra la de Granada y como en aquella época también mandaba mucho José Solí, que montan la fábrica de azucareras reunidas de Jaén. Son decisiones políticas. Claro. Como decisiones políticas era el pacto de la restauración del siglo XIX, que luego se repite en el siglo XX, entre las oligarquías industriales financieras del norte de Madrid y las oligarquías terratenientes del sur, como antes ha dicho Cristóbal, que no le interesa una industrialización de Andalucía, porque cuanto más mano de obra barata, hasta que se mecaniza el campo, que luego ya sí, entonces dejan que los andaluces emigren a finales de los años 50. Entonces son decisiones políticas, que el hierro del País Vasco sea el que se emplee para los ferrocarriles protegidos, que los paños las telas de Cataluña sean las que tengan un mercado interior protegido. Son decisiones políticas. Sí, y se hunde la industria. Claro, la industria de Sevilla y Tasa en Sevilla. Bueno, eso ya ha sido posterior. Y también Y de empleo de Telorce, Córdoba, que pero había mucha empleo agricultura. había mucha industria textil en muchos pueblos, industrias pequeñas, quizás por la competitividad también, o sea, no todo es, pero hay decisiones políticas que sistemáticamente han ido incidiendo en Andalucía para que no se dé ese desarrollo. ¿Por qué? Porque no ha habido una burguesía que haya pensado en Andalucía, o un poder político que haya pensado en Andalucía nunca. Han pensado los intereses de España. ¿Cuáles son los intereses de España? Pues muchas veces no han sido los mismos que los intereses de Andalucía. De hecho, luego hablaremos la entrada de España en la comunidad autónoma, en la Comunidad Europea,
Es que lo yo que creo se negocia ahí. El problema de que tiene todavía Andalucía es que la gran burguesía tiene palacios y fincas grandísimas en Andalucía, pero vive en Madrid, en el barrio de Salamanca. Bueno, sí. Claro, Ahora son claro. empresas, pero bueno. Bueno, pero eso es ahora, pero en aquella época que podía desarrollarse de otra manera industrialmente. Tomás, ¿cómo se podría romper esta dependencia económica de Andalucía? No lo sé. Estás hablando de una colonia. Estás hablando de una colonia. La colonia, los colonizados, lo que hemos hablado siempre, y que todo esté dirigido a la metrópoli y que la colonia, los que estén colonizados, estén al servicio de la colonia. Eso está en los manuales, eso no es nada nuevo ni nada de nada. Me decía cómo, mira, verá, yo digo a veces cosas muy raras. Yo creo que un problema importante que tiene Andalucía es, y que rompería mucho de lo que nos sucede a nosotros, es que en Andalucía está dividida entre gente buena y gente mala. Gente buena es el obrero y gente mala es el empresario. No, hay empresarios buenos también. Eso lo estás diciendo tú. Pero normalmente la teoría es esa, gente buena y gente mala. Pregunta por la calle, verás lo equivocado que estás tú. Nada más caído, gente buena y gente buena. Pero estás equivocado. Tú no le hagas caso a lo que tú has visto, a lo que dice la gente, a lo que le tiene que hacer caso. Cuando en Andalucía tengamos claro que dentro de los obreros hay gente buena, mala, irregular, y dentro de los empresarios hay gente buena, mala, irregular, cambiarán muchas cosas en Andalucía, muchísimas cosas en Andalucía. Cuando nos demos cuenta en Andalucía de que si nada más que hacemos sacar, lo que yo antes decía de la peseta, y no metemos nada, pues nos vamos a encontrar que no tenemos. La soberanía alimentaria, que no es la autarquía, no confundamos, no tiene nada que ver con la autarquía es otra cosa. La soberanía alimentaria es básica para el desarrollo de un pueblo. Pero claro, si no nos creemos que somos un pueblo, no se ama por lo que no se conoce y no se lucha por lo que no se ama. Por lo tanto, si nosotros no conocemos Andalucía, no la amaremos. Y si nosotros no amamos a Andalucía, pues no lucharemos por Andalucía. Dice, ¿existe dependencia económica de Andalucía con respecto a España? Y respecto a Europa, y respecto a China. Todos los cacharritos que compramos a los chinos que nos sirven para nada y que saberían a los 3 días, ¿qué sería de nuestras vidas el día que los chinos dejen de vendernos esas cositas? ¿Y por qué no imponen esa situación? Porque estamos en una economía de libre mercado. Una economía de libre mercado significa que si yo quiero traer 10 barcos llenos de porquerías de China, la puedo traer. Pero si yo, en vez de tener 4 vacas en un cercado, quiero tener 8, cuidado que hay que papeles, Europa y demás, ahí está, tenemos la cuota, y hay una serie de historias ahí. Ahora, 10 barcos llenos de porquería, sin problema, y las vendemos en los chiringuitos, y si no, para eso tenemos los emigrantes que se ponen a vender por 3 perras gordas y lo tenemos como esclavos ahí vendiendo en los tosmantas y en esos sitios. Entonces, tener las ideas claras, que yo creo que el pueblo andaluz no tiene las ideas claras, y saber que la soberanía alimentaria es clave, y que si un día, y voy a decir nombre, Lidl, Carrefour y todas esas compañías en las que compramos nosotros, porque el comerciante de ultramarino, ¿os acordáis de esa palabra ultramarino? El comerciante ultramarino de comestibles y ultramarino ha desaparecido. El día que esos europeos, esas compañías europeas digan, ya no comen más los andaluces, pues ya no comemos. A menos que se porte bien el señor dueño de Mercadona y nos lo traiga desde Valencia para Andalucía. Porque nosotros cuando vemos alguna andaluza, las andaluzas también dependen de que le traigan las cosas de fuera.
dependencia total para todo, hasta para limpiarnos el culo. ¿Y cómo es posible en una tierra tan rica potencialmente como Andalucía, que tiene recursos agrícolas, mineros, humanos, cómo es posible esa dependencia tan brutal con respecto a España y Europa? Bueno, se lo explicaba él brevemente. Es que la cuestión está en que históricamente Andalucía ha estado manejada supongamos, por 10 personas. Sí. La duquesa de Alba misma, la única que se revela es la duquesa de Medina Sidonia. Pero el resto de los grandes latifundios y toda esta gente, es que además les conviene y les interesa a ellos que haya una mano de obra totalmente barata, total, pero desde siempre. Esto mismo que está sucediendo ahora, pero con mayor virulencia, ocurre en los años más recientes en plena República, la Segunda República, y unos años antes también, cuando antes de que llegue la dictadura del Primo de Rivera, que le da lugar a que el rey se tenga aquí. Pero esa dependencia es histórica. Es que a los que mandan de verdad y en Andalucía eso no les conviene. Lo que decía él, los trabajadores son muy buenos, pero los empresarios son malísimos. Pues si es que ellos ni viven aquí, que ellos tienen una finca aquí y que hoy día, pues que coge un avión, un avión privado de ellos que tiene, es lo mismo, los tiempos, lo único que han ido avanzando en tecnología y cosas, coge un avión y se vienen a cazar. Pero le trae sin cuidado que la gente coma, que déjame eso, ese tipo de empresarios no existe. Ahora, el empresario, el colono. Claro. Colono, que no se nos olvide. No el son colono. empresarios colonos. Vienen aquí, mira, yo me acuerdo de, por ejemplo, este que murió, que es el dueño del Banco Santander, ese tiene una finca ahí, el Botín. El Botín tiene una finca... Apellidarse Botín y ser dueño de un banco... Tiene WhatsApp. Tiene WhatsApp. Tiene WhatsApp. Tiene WhatsApp. Ese hombre tiene una finca ahí en Almuradiel, donde él coge un avión privado y se viene a cazar los pollos perdices, sí. Pero es que lo curioso de eso, me lo cuenta un día un hombre viniendo de Madrid en el tren, que lo que me cuenta el hombre es que este hombre le había dado instrucciones a los guardas que él tenía allí para que la gente no pudiera coger ni espárragos. Ni espárragos. Me lo contaba ese hombre, supongo que sería cierto. Claro, si tú ves que es un empresario que tiene el límite con la provincia de Andalucía, pero si luego conoces los que han estado gobernándonos siempre, la propia industria que podía haber generado una agroalimentación y una agroalimentaria mucho más potente no ha existido. ¿Por qué no ha existido? Porque nunca habría una reforma agraria. Es que lo único que hubo cuando aquello de la desamortización, después no hay nada. Después es que lo han intentado las propias fincas productivas de la provincia de Córdoba, que las hay, que son muchas, han llegado miles de olivas que hay en la provincia de Jaén, que son también del Estado, y pues no se las quieren dar a la gente para que las trabajen, no se las quieren dar, por lo tanto, no les conviene, les conviene que estemos subsidiados. Es decir, yo recuerdo que cuando empezamos en Andalucía con todo aquello de que viene el año 70 y pico, que queremos cambiar las decisiones y que venga el Estatuto de Andalucía y todo aquello, lo que queríamos era que evidentemente la gente del campo trabajara de verdad en el campo. Pero que cuando aquí cualquiera que se pone a analizar qué sucede en el campo de la provincia de Jaén, ya no debía entrar el campo de Almería, que es diferente, que también he estado, pero en la provincia de Jaén lo que tiene es un monocultivo que vengo luchando en contra desde hace 40 años. Y es que es imposible que, como además, y eso lo tienes que ir viendo, cualquiera que haya leído cosas de los judíos sabrá cómo han ido evolucionando ellos en su sistema agrario. Pues claro, tú ves que eso va a evolucionar, que va a alimentar máquinas que van a coger la aceituna de la oliva, que van a coger... Todo eso es una pelea que yo llevo 40 años explicándole a mucha gente que ya te cansa. Es que hay que montar cooperativas buenas y convenientes. Pero además no nos podemos dedicar solo a un monocultivo para que la agricultura de la provincia de Jaén funcione, haya empresarios convenientes y que además eso genere más empleo. Como había poco empleo, se inventa aquello del PER. Pero claro, es que lo que no puede ser es que a la gente tú la tengas solamente pagándole un dinero, porque entonces el señorito de turno, ¿vale?, le va a firmar unos jornales de esos para que luego pueda estar cobrando un dinero sin hacer nada. Pero eso es que no sé, eso hay que... Claro, efectivamente, eso generó la dependencia política, que ha habido alcaldes que han estado también metidos ahí, ¿no? Entonces, vemos que es conveniente y necesaria que haya más cultivos en la provincia de Jaén.
Pero ¿por qué no lo hay? Porque a lo mejor a los que están por ahí les conviene que exista esto solo. Luego también hay que tener en cuenta en esto de que por qué sucede esta dependencia, muchas veces también alguien necesita un asesoramiento técnico que sea dependiente a lo mejor del partido que esté gobernando, que estará en la Diputación o en los ayuntamientos, y que alguien que ha montado una cooperativa y supongamos que quiere sembrar patatas, como lo están haciendo en Besmar, pues que eso se lo explique, se lo desarrolle y se lo ponga. Y eso generaría ya otro tipo de cultivo que junto con lo de la oliva, pues digamos ya que hay jornales para 6 meses. ¿Cómo crees tú que se podría romper esta dependencia? Bueno, pues como miembro del campo de energía de la economía del bien común, de aquí de Jaén, y Tomás también es de allí en Cádiz, pues yo creo que hay que buscar un equilibrio entre la antigua economía local y la nueva economía global de esta de la que estamos hablando, ¿no? Es que no hay manera de un poco de salir adelante, ¿no? Y entonces yo creo que a través de la propuesta de la economía del bien común, que es un modelo económico, bueno, es más bien una herramienta para que la actividad económica pues respete el ser humano y el medio ambiente, ¿no? Utilizando esa herramienta, pues yo creo que las empresas pueden cambiar pues los ciudadanos, o sea, todos podemos cambiar, las instituciones, porque las instituciones no son el problema, es pues el uso que se hace de esas instituciones el problema, ¿no? También. Entonces yo creo que una forma de romper esa dependencia es, por ejemplo, lo de desarrollar lo de la economía del bien común en nuestra tierra. Así que ese es también un camino arduo, ¿no? Porque la gente hay que... Claro, es muy difícil, pero como todas las cosas, pues poco a poco se pueden cambiar. Y yo, vamos, lo creo que si las empresas empiezan a reflexionar sobre cómo hacen las cosas y empiezan a ver que lo que es bueno para esos trabajadores es bueno para ellas, que lo que es bueno para el medio ambiente también es bueno para ellas, que son los dos factores, o sea, factores no, sino los dos temas olvidados por las empresas y por las instituciones y por la política y por todo, pues yo creo que mejoraría todo. Bien, hay un tema de la economía del bien común que es básico, y es que se llevan cientos de años diciéndonos nada más que hay dos caminos, socialismo o capitalismo. Y ahora llega un señor austriaco que se llama Christian Felber y dice, pues no, hay otros caminos, y nos muestra la economía del bien común y nos llega a decir, y no es el único, sino es un camino más, pero que nadie os engañe diciendo que o socialismo o comunismo o capitalismo o neoliberalismo. No, mire usted, no, hay otros caminos. Yo creo que todas las respuestas que estamos dando, todas ya parece que están sobrepasando todas las preguntas, y ese guión que tú planteas parece que ya nos lo vamos saltando, ¿no? Yo lo primero que quería decir es que Andalucía, todos sabemos que es uno de los territorios, de las regiones o la comunidad autónoma con más pobres de España. Uno de cada cuatro pobres es andaluz. Tenemos un 55% de hogares en nivel de riesgo. Y eso nos llama mucho a hacer algo. Indudablemente Andalucía tiene una economía dependiente. Lo hemos visto antes, hemos hablado del monocultivo. Lo que se ha hecho siempre para que una economía sea dependiente es llevarla a un monocultivo, a una forma de producción concreta, para luego yo poder permitirme el lujo de incluso fijar los precios. Yo vivo en África con el cacao y el café. Con el cacao, el café, este tipo de elementos. Entonces, claro, tener monocultivo es muy peligroso, porque al final, ¿quién fija los precios? ¿Quién está fijando los precios? Pues las grandes compañías agroalimentarias, que hace que muchos agricultores, yo pienso en Jaén, ¿no?, pero podemos trasladarlo a otro lado, muchos agricultores estén cobrando por kilo de aceite menos de lo que cuesta la producción. Y eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Entonces, primero, ese elemento crea una situación de dependencia importante. El segundo cuestión, ¿qué podemos hacer para quebrar la dependencia? Indudablemente hay que empezar a pensar en nuevas formas de economía, en nuevas formas de plantear la economía. Hay que empezar a pensar en comercializar, suprimiendo en lo mayor posible, de la forma
Más claro, los intermediarios se llevan un alto porcentaje de la riqueza que generan. Estoy pensando en la agroalimentaria. Hace falta una reforma agraria, hace falta una buena comercialización, hace falta, como se ha dicho aquí, pensar en otras formas de llevar adelante la producción económica. Y una vez dicho esto, si queremos quebrar el monocultivo, si queremos comercializar, hace falta desde los poderes públicos crear, como se ha dicho aquí, unos sistemas de ayuda en el que se ha hablado del cultivo de la patata en Benmar. Hay que dar rudimentos a la gente para que pueda llevarlo a cabo y hay que facilitar la comercialización, no ir contra esas pequeñas exportaciones, sino facilitar su comercialización. Yo creo que eso es algo fundamental. Y como lo otro lo vamos a hablar cuando hablemos de la economía de bien común, aunque ya se ha dicho, hay que plantearse que la economía no es un mero elemento de crecimiento del Producto Interno Bruto, sino que es algo más. Paco. Hay algo de cómo nos vende, cuando tú comentabas esto, de cómo nos vende cuando vemos y escuchamos en Andalucía todo lo relacionado con el aceite de oliva y con la gran cantidad de olivas que tenemos nosotros en la provincia de Jaén y en la provincia de Córdoba. Mira, te lo planteo ahora como te lo están diciendo desde los poderes públicos, que te dicen, oye, es que esto es un patrimonio de la humanidad, para que las personas que están escuchando eso piensen que eso es bueno y conveniente. Lo más correcto para... Claro, dice, es que nos van a declarar patrimonio de la humanidad. Esto es un mar de olivos. Yo cuando escucho esa frase, digo, van a convencer a muchísimas miles de personas que viven en la provincia de Jaén, pero eso significa que sigues tú en esta provincia siendo subdesarrollada. Como había dicho, cualquiera que conozca un poco cómo funciona, claro, poco trabajo, cualquiera que funciona, cómo funciona aquí el tema del aceite de oliva, sabe que aquí los dueños son los italianos. De hecho, tienen mejores maquinarias, porque es que además ni siquiera, como antes hemos comentado, ni siquiera cogen, le dan dinero a empresas que sí que lo han intentado, en Úbeda, que llevan muchísimos años en Úbeda, que se dedican a producir maquinaria para la oliva y en Mancha Real, pero escoger y la propia universidad que ponga a lo mejor gente a investigar y a hacer cosas en beneficio de esos. Todo eso generaría industria alrededor de eso que ellos le llaman el mar de olivos. Pero claro, ya es que tienes que hacerlo, tienes que calentarte la cabeza, tienes que buscar gente que te lo haga todo. Claro, eso hay que desarrollarlo, pero es que eso es lo que le hace falta a la provincia de Jaén y a Andalucía. Bueno, decía Paco, ¿qué opináis sobre el sistema de financiación de la autonomía? Hay un artículo de la Constitución, me parece que es el 150, que dice que el derecho a la autonomía no debe de implicar privilegios económicos. Sin embargo, la propia Constitución, en la disposición transitoria, ya establece un privilegio económico a favor de determinados territorios, como el País Vasco, ¿no? Y Navarra. Que de hecho, digamos a nivel político, en la realidad, más que comunidades autónomas, son entes federales, porque administran su hacienda y todo, ¿no? Y solo pagan la parte alícuota del ejército y la embajada. Bueno, algo más. Lo que es el cupo es una serie de dos países que están federados con el resto de España. Otra cosa que te lo quieran contar. No, es que luego está el cupo, que en el cupo pues negocia, ves que gastos generales. La parte que me corresponde pagar, nos quieren cesar también, que incluso pagan menos. Sí, es bueno. que eso depende de si el gobernante de Madrid los necesita o no los necesita. Sí, porque eso es la negociación del cupo, cuánto paga para contribuir a los gastos generales. Luego están las inversiones extras. ¿Quién ha pagado la reconversión de los altos hornos en el País Vasco? ¿Quién va a pagar la I griega vasca? ¿Lo va a pagar el País Vasco o lo va a pagar los demás? Ya veremos. Es mi sospecha. Como no es un sistema claro y transparente, yo tengo sospechas. Pero bueno, esa es una parte del tema. Otra parte del tema es que desde que Aznar empezó a hablar catalán en la intimidad, pues se ha ido transfiriendo a las comunidades autónomas determinados tributos, o parte de determinados tributos, el IRPF, el IVA
y los impuestos especiales, o sea, el 50% más o menos de cada impuesto. Perdona, a ciertas comunidades autónomas. No, Aún a todas. así, A todas. ¿a todas? Sí. ¿Tú crees que Andalucía coge el 50% del IVA, el 50%? Sí, del IVA que recauda en la comunidad autónoma. Eso, Mira, es que yo creo que hay una pregunta clave. ¿Recaudar significa lo que las empresas de Andalucía cogen o el IVA que pagamos nosotros cuando vamos a comprar? espérate que termine. Bien. Entonces eso tiene su trampa. Tiene su trampa porque, claro, el IVA quien lo paga al final es el consumidor, pero lo recauda a través de las empresas. Entonces, ¿quién paga, qué empresas pagan? Las donde tienen la sede fiscal. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El 50% del IVA de cada factura de teléfono lo recauda la Comunidad de Madrid. El 50% del IVA y del impuesto especial de la gasolinera lo recauda la Comunidad de Madrid. Solo dos ejemplos. Cada mes, cada andaluz, por ejemplo, está pagando un montón de dinero a la Comunidad de Madrid. Claro, si luego eso no se redistribuye, pues estamos en una flagrante... Está como la falacia ahora con todo el debate catalán, ¿no? Nosotros se llevan una serie de millones, ellos dicen que 17, pero bueno, 2.400 millones de euros que recibimos de menos, porque no... pero claro, es que ese dinero se ha recaudado aquí en Andalucía, se ha recaudado en Extremadura. Escúchame, pero es que la gente que dice eso en Andalucía lo dice de Cataluña, que a lo mejor es un 25%, pero no lo dicen de Madrid. Sí. ¿Por qué no se quejan de Madrid, que es el 75%, por ejemplo? Y luego van gobernantes de Madrid y dicen que ellos subvencionan la educación y la sanidad de Andalucía. Una señora que tiene títulos de la universidad por obra y gracia del Señor. A ver, que todos esos que se quejan en Andalucía de que Cataluña, primero que empiecen por Madrid, que es Madrid la que se lleva gran parte de ese dinero y claro, es la que más déficit fiscal tiene. Si Cataluña tiene un 20%, Madrid tiene un 60% de déficit fiscal, claro, si hacen las cuentas así, sí. Entonces, el sistema autonómico está muy bien, pero si hay compensaciones, no solidaridad como nos dicen, no, compensación interterritorial de esos impuestos que tú estás llevándote de otros territorios. Y solo he puesto dos ejemplos, gasolineras y telefónicas, que normalmente tienen sus sedes allí en Madrid. Y con relación a la población andaluza, ¿el sistema de reparto económico hace justicia con Andalucía? Con Andalucía no se hace justicia en nada, absolutamente, Manuel. No hay manera. Mira, yo estaba mirando aquí un libro que escribimos Manuel Ruiz Romero y yo en el 2012, en plena crisis. Y estaba buscando, porque es un libro que habla sobre los andalucismos en Andalucía, y entre medio se meten una serie de cartas que estaba buscando yo una carta que se escribe hablando precisamente de lo que llamamos nosotros el efecto sede. ¿El efecto sede? El efecto sede es lo que estaba hablando Paco, que si tú tienes la sede fiscal voy a poner un ejemplo, mira, ahora vamos a coger las 10 empresas más potentes que hay en España, y esas 10 empresas más potentes, o las 100 empresas más potentes que hay en España, y esas 100 empresas más potentes ponen su sede fiscal y su sede social en un pueblo de la provincia de Teruel abandonado, que no tiene habitantes. Ese pueblo, a partir de entonces, tendría una serie de características. La primera, sería el pueblo más trabajador de España. Segundo, sería el pueblo que le daría más dinero a toda España. Y tercero, sería un pueblo que pediría la independencia, porque es que le estoy pagando a todos los demás y está abandonado, no tiene habitantes. Ese es el efecto sede.
Y ese es el problema que tenemos. Ahora, con los instrumentos que hay ahora mismo, los sistemas, los ordenadores y todo lo demás, ¿hay posibilidad de que los impuestos no sea de la empresa que lo hace, sino de dónde se consume, sino que Andalucía se quede con los impuestos que ellos pagan, con lo que dice Paco que va a Madrid, con lo que va a Barcelona o con lo que va a otro sitio? Cambiaría todo. Claro. Simplemente con un sistema que a lo mejor hace 40 años no se podía hacer porque no había tecnología, pero ahora sí hay tecnología para llevar ese control. Sí. Entonces cambiaría todo. ¿Por qué no se hace? El Poder Central. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Claro, pues mira, eso tiene su explicación. Yo lo que me parece a mí es que la ignorancia, el hecho de la dejadez de no querer saber de cosas de la mayoría del pueblo de España, porque esto le afecta a toda España, es que cuando la azucarera esta que yo comentaba, lo curioso es que la fábrica estaba en la estación Linares Baeza, pero el domicilio fiscal lo tenía en Madrid. ¿Dónde pagaba? En Madrid. En la provincia de Jaén, ¿qué dejaba? Nada, seguíamos siendo una provincia pobre. ¿Cómo se resuelve eso? Hoy día, oiga, ¿dónde he pagado yo el IVA? ¿Aquí? Pues aquí sí que tiene que quedar, en Andalucía. Es que eso es como se resuelve, eso... Toda aquella... Dicen que vivimos de la misericordia de los demás. Claro, es que encima te dice eso, pero es que verdaderamente, por eso he dicho yo antes que el primer político que tenía que haber tenido mucho más carácter, si no hubiera que sido, que le falta que lo nombre Marqués, es Felipe González. Y es que si tú llegas... Nefasto. Sí, sí. Él y Alfonso Guerra era como una obra de teatro los dos. Uno hacía de malo y el otro de bueno. Pero para Andalucía muy malo. Y vamos, de hecho, bueno, entonces seguimos con el tema. Es que la cuestión está de todo el desarrollo que se nos da a nosotros, en lo que estamos comentando, tú tienes fábricas que hay aquí que tienen el domicilio fiscal en Madrid. Entonces, todo eso para allí a parar. Por lo tanto, a eso hay que revertirlo. O, como decíamos antes, si lo están haciendo los de Navarra y los del País Vasco, que esto es como una república federal, porque ellos cogen y trincan todo su dinero del impuesto. Claro, ¿por qué no extendemos esto a todo esto? Y una vez que nosotros, hay una fábrica que está aquí, oiga, usted paga aquí los impuestos en Andalucía. ¿Cómo? Sí, nada de domicilio social. Mira, una de las mentiras gordas que han contado sobre Cataluña es que decía, es que se han ido 200 empresas con el domicilio social a no sé dónde. Yo cuando escuchaba eso decía yo, joder, claro, pero eso es tú, se lo cuentas a los españoles y se lo han creído. Oiga, no, el que importa es el domicilio fiscal. ¿Dónde paga usted su impuesto? O sea, que el domicilio fiscal sigue allí, hombre. Claro, es que lo que estamos aquí diciendo es que a lo mejor nos pueden decir todo menos bonito. Porque lo que vale es dónde pago yo mi impuesto. Claro, ahí está. Tener el domicilio social no implica nada. No implica. Claro. La clave es el fiscal. Domicilio fiscal. Y eso es lo que hay que hacer. Otra cosa es que, por ejemplo, venga la consejera de Economía y Hacienda de Andalucía y empieza a decir de una redistribución sí sería conveniente, además, llegado el momento, por número de habitantes y por territorio. Claro, es que no es igual cuidar la Sierra Morena, ¿vale?, que tiene muchísimos kilómetros desde abajo hasta que llegamos a Castilla-La Mancha, que irte a cuidar un territorio mucho menor. Todo eso, ¿qué queremos que siga siendo? Un territorio de medio ambiente y todo aquello, eso cuesta dinero. Entonces vamos a llegar a compensaciones económicas para que además todo eso redundaría en mayor número de trabajo para todos los que vivimos en la provincia de Jaén y en Andalucía. ¿Cómo va este tema tú, Concepción? Bueno, yo veo que el tema de la desigualdad que se ha incrementado entre las comunidades y el indicador que veo aquí que donde mejor se ve lo mal que estamos, pues por ejemplo con la despoblación. El tema de que la gente pues se tenga que ir fuera y no se quede aquí en su tierra, pues yo creo que es el indicador donde se ve que las cosas no se están haciendo bien desde hace tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, ese es uno de los problemas que veo yo, porque si no hay gente, si no hay personas, no hay economía. Y si no hay intercambio, no hay economía. Entonces, pues cada vez va a menos, ¿no? Tanto la población, y es un círculo vicioso
para que luego pues haya... Pero ha habido actualmente un cambio peor porque se va gente, digamos, muy preparado, y también gente jornalera, como en la época en que yo emigré a Suiza y a Francia. Los sardos migratorios, o sea, lo que es los interiores, pues, o sea, tanto de nacionalidad española como extranjera, son negativos en nuestra comunidad. Y bueno, entonces los exteriores son positivos todavía, pero también hay gente que viene aquí que se va, extranjeros que vienen de otras comunidades. Para tratar de, en un futuro, resolver este tema, ¿aceptaría algún gobierno español una federación de todos los territorios de España, como tiene, por ejemplo, con Vascongada y... Yo soy partidario de la República Federal, o sea que no voy a descubrir nada, sin perjuicio de que pueda haber una monarquía federal. Yo ya no voy a entrar en el sistema de Estado, pero yo sí creo en que nuestro régimen de autonomía quedó corto por dos motivos fundamentales. Por una razón histórica, indudablemente ya los vascos tenían su propio sistema, como los navarros, derivado precisamente de esa guerra de secesión de la que hemos hablado antes. Los catalanes no lo tenían porque apostaron por el bando perdedor, si no lo tendrían también. Es decir, ellos conservaron su fuero, sus tradiciones, su régimen fiscal, que luego se atrajo en ese juego que todos recordamos de las nacionalidades históricas, en el que se ponía el 151, País Vasco, Cataluña, Galicia casi por el último minuto de la jugada y Andalucía casi que entró de rondón, que fuimos los que ahora ya todas las comunidades autónomas tienen el mismo sistema competencial. Yo creo en el régimen federal y que el régimen federal debe afectar también al tema económico, al tema fiscal. Pero es que hay algo importante, y tengo que decirlo en voz alta, porque hay que decirlo. Es que aquí quien no quiere chocolate para todos, ¿vale? O café para todos. El café para todos. Café para todos no lo quieren. Ellos quieren tener su propio café y su propio té con hierbabuena, porque ellos son más que los demás. La supremacía, supremacista. Ese es el clic de la cuestión. Yo creo, ¿Cristóbal aceptaría un político, un gobierno español aceptaría la República Federal o la Federación? Podría ser posible. Pero estoy convencido que ni los catalanes ni los vascos la aceptarían. Bueno, vamos a seguir un poco rápido. ¿Y aceptarían la Federación Ibérica? ¿Yo o el gobierno? Los vascos y los catalanes. Yo creo que tampoco. Ellos para mí y San para mí. Ellos yo creo que siempre dirían, nosotros tenemos que tener algo más. Algo más. En cuanto, solamente un apunte, con el tema de los impuestos, del tema de la financiación, indudablemente estoy de acuerdo que esto es un problema de compensación. No es un problema de solidaridad, es un problema de compensación. Porque los catalanes, las empresas catalanas venden en Andalucía, las empresas vascas venden en Andalucía y mucho dinero de esas empresas salen de aquí. Y además ahora, instrumentalmente yo creo que no es difícil saber dónde se ha gestado la cantidad que va el IVA. O sea, sería muy fácil decir, no, mire usted ha ganado tanto en Andalucía, usted ha recaudado, porque en el fondo son colaboradores de la hacienda pública. Usted ha colaborado con IVA de los productos que usted ha vendido a Andalucía con 100. Pues esto no se lo va a quedar usted en su domicilio fiscal, que es Cataluña, sino que va a ir a Andalucía, que es donde sale. Quien dice Andalucía, dice Extremadura, dice la ciudad de Melilla o dice Canarias. Bueno, Paco, rápidamente que vamos un poquito repasando. Andalucía y Europa, ¿qué opináis sobre la paz política de la democracia? Bueno, cuando España negoció la entrada a la Comunidad Europea, los primeros que fueron a felicitar efusivamente a Felipe González por la entrada fueron el PNV y Convergencia. Aquello a mí me llamó la atención. Digo, ¿qué habrán negociado para que estos son los primeros que han apuntado y a felicitar? Pues luego hemos visto lo que han negociado. Lo de la PAC, que es la política agraria común de la Comunidad Europea, para mí que es un invento que se han sacado sobre todo los que mandan en Europa, los alemanes y los franceses, para mantener su agricultura, que no es rentable. ¿Y su ganadería? Y su ganadería, bueno,
que no es rentable. Sin embargo, la única agricultura rentable en Europa, que es la de Levante, la de Almería y todo el sistema de ese, no está en La Paz. No está en La Paz, curiosamente. Entonces, ¿qué pasa con La Paz? La que más recibe, más subvenciones recibe, porque el presupuesto de La Paz, de la agricultura en Europa, es creo que más de la mitad del presupuesto de Europa. Sí, Pues, bueno, Paco, o según va hablando Paco, si queréis hacer alguna pesquisa, lo vais a hacer con los gestos de la y los países que más reciben subvenciones de La Paz son Alemania y Francia. Primero Francia, mi país, y luego Alemania, curiosamente. A mí me llamó la atención, Paco, que por ejemplo a raíz de todo esto empezaron a prohibirle que produjeran la cantidad de leche que querían los andaluces, por ejemplo. Bueno, es que la agricultura Más de tanta leche no puede producir. La agricultura y la pesca es el sistema productivo más intervenido que hay en Europa. Además, no depende ni de España. Economía de libre mercado. Eso, dice libre. Sin embargo, luego cuando negocian con otros países, como con Marruecos, por ejemplo, sí que le dan carta abierta, manga ancha, pues todos los tomates que queráis, venga, y joden a una agricultura que no está subvencionada, que la presionan. Pero bueno, me callo. Sí, yo quería decir, vamos a ver, la entrada a la Comunidad Económica Europea me parece que la idea de una Europa o de un mundo cada vez más interrelacionado no me parece mal. Lo que sí me parece mal es que la Unión Europea, y se ha demostrado ahora con la crisis, ¿cuáles eran los tres principios básicos de la Unión Europea? Libre circulación de capitales, libre circulación de mercancías y libre circulación de personas. Con la crisis la libre circulación de personas ha sido al garete. Sí. Automáticamente. No había historia. Usted está 6 meses. Usted español está 6 meses sin trabajar aquí en Bélgica, usted a la calle. No, mire usted, no. Yo soy ciudadano europeo y yo me quedo aquí y usted me va a atender a mí. ¿Por qué? No, se ha ido. ¿Por qué? Porque la idea de la Comunidad Europea, que no sirvió para conocer a lo mejor otros países y la gente joven se ve, la idea de la Comunidad Europea es una idea económica. Es una idea de control económico. Y en la agricultura, por hablar de la paz, se ve esto muy claramente. Se ha dicho, es la protección. ¿Os acordáis que cuando se firmó uno de los productos que se excluyeron de la libertad de aranceles era precisamente de carácter agroalimentario? El vino, porque había que proteger los vinos franceses. La leche, el control de la leche, para ponernos ahora en los restaurantes la mantequilla proveniente de los excedentes franceses. Es decir, era un elemento de abrirse el mercado a ellos, pero proteger el suyo. Y eso fue, indudablemente, un error. ¿Quién gana con la Comunidad Europea? Los que venden productos manufacturados en una situación de competitividad con los países del resto de Europa. Han hecho la Europa de los estados, han hecho la Europa de los mercaderes y no han hecho la Europa de los pueblos. Esa es la diferencia. Y claro, cuando hay libre circulación de mercancías, cuando hay libre circulación, pero no hay libre circulación de la justicia, también hay un problema. También hay un problema grave. Entonces, para mí, la Unión Europea, porque el mercado común europeo, la idea de controlar el carbón y el acero, que era, si controlo el carbón y el acero, ya no hay más Hitler invadiendo otros países, era muy buena, pero todo eso ha derivado en una Unión Europea donde manda quien manda y donde todo lo que has dicho antes es la clave de todo lo que está sucediendo. ¿Quién es el que pierde siempre? El que pierde siempre es el sur. Porque Andalucía, no sé cómo se... Andalucía siempre fue el oeste, porque como su campo de acción era el Mediterráneo, era el oeste. Cuando Andalucía deja de ser el oeste y se convierte en el sur, es cuando empiezan sus problemas. Esa es la clave. Además hay una cosa que si se reflexiona sobre todo esto de la agricultura, todos observaremos que desde hace unos 20 años para acá, vemos que lo que ocurre en toda Andalucía y la mayoría de los lugares de España es que desaparece mucha industria. Al desaparecer esa industria, ¿qué es lo que nos van a hacer? Y además lo vemos ahora mismo que hay. En Andalucía hay solamente un poquito de industria en Sevilla y en Málaga. Si coges, te subes hacia el Levante, hay un poquito en Valencia. Ellos tenían diseñado qué industrias se iban a quedar aquí. Pero es que además la estructura territorial que montan luego en Europa vemos cómo empiezan a desarrollar
por comarca. La comarca norte de la provincia de Jaén, la comarca norte lo hace en la Almería, la comarca sur, empieza a funcionar todo es por comarca. Lo que ocurre luego es que también dice, bueno, una vez que le hemos quitado a la industria a toda esta gente, le hemos hecho que el territorio funcione por comarca, le falta que desaparezcan las diputaciones, ¿qué van a hacer estos? Los españoles, o los que vivan en el Estado español, todo el mundo a trabajar de turista. Y eso es lo que estamos viendo que sucede, de camareros. El desarrollo previsto para que España es que ellos van a venir aquí, siempre en invierno, por el clima que tenemos en toda la costa nuestra, y la población española, lo que tú comentabas antes, la despoblación en la provincia de Jaén, es que la gente se está yendo a la costa, de una parte a Almería, por aquello de la agricultura, el desarrollo tan bueno y estratégico que tiene en Almería, pero de otra parte, todo lo que es desde Málaga hacia arriba, todo lo que es el Levante Mediterráneo, se están yendo allí, se van a tener que ir la gente porque no hay otra manera de que vendrá la gente que se jubile, se comprará su casita, vendrá y todo aquello, aquí a lo mejor se tiran en el invierno, eso es lo que tienen previsto la Unión Europea. Y eso fue lo que le entregó Felipe González y compañía a Alemania y a Francia. Eso fue el trato que hicieron y como yo estoy de acuerdo con lo que él ha dicho, porque es que cuando tú analizas y te acuerdas de que efectivamente los primeros que va y le dice a Felipe González, oye, ¿qué bien lo ha hecho? Claro, pero ¿de qué la ha hecho? ¿De qué producto? La gente, es que claro, te venden las motos estas en la caja tonta esta, pero ahora dices qué producto y qué cosas son las que nosotros luego vamos a tener que enviar hacia arriba, o qué nos desaparece aquí nosotros que industria. Eso nadie lo ha explicado nunca, jamás. Al contrario, bombo y platillo, como que ha sido el más grande y el más fenómeno del mundo entero. Y lo que ha hecho es lo que ha hecho en España, vamos, y es que los datos económicos están ahí, los datos de industria desaparecida están recogidos en un libro, y cuál va a ser el camino que tiene trazado la Unión Europea para España. Asociación, ¿la reforma agraria aún es necesaria en Andalucía? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué pensar? ¿Y qué alternativa hay? Bueno, yo pienso que ya, bueno, reforma agraria, que habría que hacer medidas de reforma, claro, pero así como estaba concebida antes en la República, pues no lo sé. Siguen existiendo grandes latifundios. Sí, pero vamos, yo creo que se ha repartido ya a fuerza del paso del tiempo, se ha ido repartiendo, pero yo creo que... Pero poquito, por ejemplo, en marzo, un empresario pues compró con un golpe de suerte y cambió mucho valor un latifundio y lo parceló vendiéndolo en trozos. Sí, yo creo que se ha repartido. Esa ha sido la reforma. Porque los herederos de la Duquesa de Alba, si juntan sus propiedades en Andalucía, casi suman una provincia. Sí, sí. Pero yo creo que el tema de los jóvenes en el campo, por ejemplo, y con estudios, o sea, en el campo y en el resto de actividades, ¿no? Pero en el campo también se podría hacer algo, ¿no? De incorporar todo ese conocimiento que tienen y que no tengan que emigrar, ¿no? Y que se pueden dedicar a actividades agrarias, por ejemplo, ¿no? Hablamos de una agricultura pues de precisión, hablamos de una agricultura de conservación, hablamos de bueno, pues de por fin pues sacarle todo el jugo a la producción que tenemos del aceite de oliva, embotellarlo por fin, o sea, hacer una actividad de comercialización en condiciones, es decir, coger todas esas rentas que se van llevando a otras al exterior, ¿no? Pues que se queden aquí, ¿no? Y yo creo que los jóvenes con su conocimiento pues estamos perdiendo una oportunidad, ¿no? de que todo ese conocimiento se lleve a la actividad económica, por ejemplo, ¿no? Además, Pascual, el ingeniero agrónomo valenciano Pascual Carrión, junto con Blas Infante, ya por encargo del Gobierno de la República, inició un proceso para hacer científicamente una buena reforma agraria que necesitaba Andalucía. De hacer los trabajos que quedaron. Pues están en un pueblo del Levante, que es donde murió Pascual Carrión. La realidad es que lo que has dicho antes, Isma, para mí es clave. No se puede hacer ahora mismo lo que estaba pensado cuando la Segunda República. Pero la necesidad es que, volviendo a Blas Infante dijo que todo latifundio era ilegal en su origen. Y ahí está la clave. Si tenemos
un montón de latifundios en Andalucía, por desgracia. O sea, en el año 2018 del siglo XXI hay muchísimos latifundios abandonados o con 3 toros en Andalucía y sin aprovechar para nada absolutamente. Y si lo hacemos mal, hacémoslo como lo que hizo mi paisano. Mi paisano se llamaba Méndez y resultó que como eso de Méndez sonaba a judío, pues se puso el nombre más español que a él le sonaba, que era lo que sonaba a vasco, que en el año 1800 y pico Mendizábal sonaba a vasco y se cambió el nombre por Mendizábal. Y cuando fue ministro hizo la desamortización de Mendizábal. ¿Y qué se le ocurrió a mi paisano? Pues coger lo que tenía la iglesia improductivo y regalárselo a los terratenientes para que siguiera improductivo. Oye, hizo desnudar a un santo para vestir a otro. O sea, que ¿para qué? Entonces, si no, que es necesario una reforma agraria en Andalucía, por supuestísimo. Que hay que hacerla como hacen el amor el puercoespín, con mucho cuidado, o sea, con muchísimo cuidado. Pues es importantísimo, porque si no lo hacemos con mucho cuidado, hacemos una barbaridad auténtica, quitamos de un lado y se lo damos a otro, que es lo que han hecho. Pero que es necesario, que es imprescindible, que es necesario hacer algo en esta Andalucía que duerme. En esta Andalucía que duerme es tan necesario que se dé cuenta de que es necesario tener poder, que quien tiene poder, aunque sea 5 diputados en el Congreso de Madrid, le obliga al presidente de gobierno a que le dé, a que haga y a que todo lo demás, con una diferencia. Cuando nuestros diputados en Madrid conseguían de Adolfo Suárez mejoras para Andalucía, los andaluces decíamos que eran unos traidores. Y ahora que vemos cómo los vascos y los catalanes hacen lo mismo, que viendo la debilidad del gobierno sacan beneficio para sus territorios, les llamamos héroes, que hay que ver lo que hacen. Qué manera tan diferente de tratar a unos y a otros. El resultado es que ahora mismo no hay un solo andaluz en el Congreso de los Diputados. Y me explico. Hay 80 y tantos, ¿no? No. Andaluz no hay ninguno. Andaluz es aquella persona que haya nacido donde haya nacido. Lo de nacer no significa nada. Trabaja, lucha y defiende Andalucía. En el Congreso de los Diputados de Madrid hay un montón de personas que han nacido en Andalucía. Bueno, ¿y qué? Ni se sienten ni defienden. Tuvimos a un presidente, un vicepresidente del gobierno que eran nacidos en Andalucía y fijaros lo que has explicado antes que han hecho con Andalucía. Ahora mismo no hay un solo andaluz en el Congreso de los Diputados. Hay veces que nos encontramos con leyes y cosas que benefician a Andalucía y resulta que la han hecho catalanes o que la han hecho otros por ahí, pero andaluces no hay. Entonces, ese es el problema de la reforma agraria, que hay que tener muchísimo cuidado cómo se hace, claro, en este 2018 en el que estamos. Bueno, yo primero recuerdo lo que cantaba Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que existe Dios, es posible que sí o que no. Lo que sí está claro es que nadie deba escupir sangre para que otro viva mejor. Yo he sido toda mi vida firme partidario de una reforma agraria. Blas Infante georgista, pensaba que debía también cambiar la estructura productiva agraria de Andalucía y yo pienso que eso es una lección que todavía tenemos pendiente. Es una asignatura que tenemos pendiente. No es la misma reforma agraria que en el tema que en la época de la República, pero indudablemente no pueden subsistir estos latifundios, además muchos de ellos, como sabemos, completamente improductivos, que además están viviendo de las subvenciones de la Comunidad Europea sin dar trabajo a nadie, y no vamos a entrar en eso porque también nos llevaría muy lejos, pero todos sabemos que es así. Gente que tiene muchos olivos simplemente para cobrarlos. A todos los niveles, ¿eh? Pues claro, cuando uno dice, bueno, yo tengo 7 olivos, no los hago nada, hago que patatín, pero luego me pagan. Pero el que tiene 5.000 olivos y el que tiene 10, al final
vive de esto. Entonces yo creo que una reforma agraria hay que hacerla. Es cierto que la reforma agraria debe partir por algo que ya habíamos dicho antes. Tenemos que acabar con el monocultivo. Entonces tenemos que apoyar el cambio del monocultivo. Y en aquellos sitios en que sea necesario mantener el monocultivo, porque tampoco vamos a desmantelar toda nuestro algodón, ni vamos a desmantelar todos nuestros olivos, ni vamos a arrancar, porque eso sería una barbaridad, debemos romper esa dinámica de que un señor que vive en Madrid tenga grandes extensiones de terreno que no explota y que utiliza nada más para cazar, como decía ya antes, ¿no? Y debe caer en la gente. Hay muchos jornaleros que se están muriendo de hambre. Tenemos un 55% de la población andaluza en riesgo. Muchos de ellos están en los entornos rurales. Hace falta dar salida a esas personas. ¿Y cómo le vamos a dar salida? Primero, dándole tierra, que puedan trabajar y que les pueda permitir subsistir. Segundo, apoyándoles. Y apoyarles significa olvidarnos de los transgénicos. Ya sabemos cómo funciona Monsanto. Es decir, nada eso de recuperar, no. Semillas estériles para que tengas que volver a comprarme. Eso sí, aceptan todas las enfermedades resistentes, pero al final te están vendiendo acabar con los transgénicos. Cooperativas. Yo creo mucho en la economía social. Cooperativas de comercialización, de apoyo, de compartir maquinarias, Yo creo que la reforma agraria es algo global, que debe hacerse, como han dicho, con mucho cuidado, como los erizos. Felipe, ¿y por qué crees tú que al Estado, que debe ser el motor que moviera una reforma agraria, le da tanto miedo? El Estado, teóricamente, representa al conjunto de la población. Ya, pero ¿Qué representa sobre los terratenientes? Eso tiene, desde mi opinión, tiene una explicación que es la siguiente. Aquí, en España, se han creído que el Estado es suyo una serie de personajes. ¿El Estado de todo? No, que va. El Estado es suyo. Aquí llevan una serie de gente 500 años diciendo que el Estado somos nosotros. Y ya está. Y eso, hasta que eso no se quite, la prueba la tiene la propia Esperanza Aguirre. Es un personaje que lleva 500 años su familia teniendo en La Mancha muchas fincas, entre Madrid y Guadalajara me parece que están bien, y entonces todo eso, ellos son el Estado no somos nosotros no somos nada para ellos, es que vamos, no saben ni que estamos ni nada, ellos son el Estado y el Estado soy yo y se ha acabado, y aquí esto España es nuestra y lo demás pues a trabajar para ellos, eso que hará falta, y además lo hemos visto en los 40 años. Se revisten de muy patriotas cuando son antipatriotas. Sí, luego las vende como decía don Antonio Machado. Pero es que vemos que esto durante 40 años últimos lo que ha sucedido es que hay gente que ha llegado a ostentar el poder y ese Estado no han sido capaces de alguna manera pues de intentar modificarlo. Hombre, muchas veces por miedo de lo que pudiera suceder, me supongo, por aquello de que los militares estaban detrás y los que tienen las herramientas son los militares. Pero bueno, aquí en España va a ser muy difícil, es muy complicado. Es que el Estado son ellos y a ver quién le pone los cascabeles al gato. Y entonces ellos que están allí en Madrid, que son el Estado, luego tienen sus fincas, van allí de recreo, vienen a Andalucía, se van allí por Guadalajara, que además allí en Guadalajara han hecho que pase por allí el AVE, allí han puesto hasta una estación y allí no para nada, ni se baja nadie, ni nada, pero les da igual. Es que... Esperanza Aguirre. ¿Y para ti qué futuro tiene la necesaria reforma agraria que se debería aplicar en Andalucía? A ver, yo tampoco creo que haya que hacer una reforma agraria al estilo ya de la Segunda República, reparto y tal. Más bien creo en lo que pone la Constitución, la función social de la propiedad. Hay un derecho a la propiedad, pero hay un límite, la función social de la propiedad. Hay latifundios que están muy bien explotados, yo conozco algunos. Sin embargo, hay otros que están viviendo de la paz, que es otra de las reformas que debería hacer la paz. No a Mario Conde. Se lo pregunta Mario Conde. Empresas, sí, empresas que tienen más ingresos, como Esperanza Aguirre, el marido de la Esperanza Aguirre, tienen más ingresos por las subvenciones que por lo que producen. Entonces eso hay que acabar. Es un dineral que se paga y la paz está prevista para fijar
a los agricultores, pero no para enriquecer a unos cuantos, como está pasando ahora. Entonces, la reforma agraria sí, pero buscando otras fórmulas. Por ejemplo, la Junta de Andalucía tiene muchas tierras en propiedad, que empiece por ahí, que fomente las cooperativas agrícolas y las potencie, porque tiene finca como... Pero muchas multinacionales también están comprando tierras y se están quedando con muchas tierras para un sistema así intensivos, con pesticidas y fertilizantes. Bueno, pero ese es otro tema. Y luego traen la población, o sea, los trabajadores los traen de otras zonas. Eso está pasando en África, sobre todo. Y aquí eso también. en Granada, por ejemplo, está pasando. Ah, sí. Bueno, casi O sea, en África. Pero bueno, pero que creo que se puede hacer con las leyes en la mano una reforma agraria en ese sentido, de obligar a que tenga la propiedad una función social. Si el propio empresa o propietario no es capaz de llevarlo a cabo, existen mecanismos legales para obligar a que esa propiedad esté al servicio de la gente. Pero como la gente está al servicio de los intereses de eso y no los intereses al servicio de la gente, pues eso es lo que pasa. Mira, perdona, antes he hablado de los que se creen que son dueños del poder, ¿no? Me he acordado de que cuando en el siglo XIX las revoluciones estaban en Andalucía. Todas las revoluciones, o sea, podía venir un señor que era de Asturias como general Riego, como Riego, era de Asturias, pero la revolución la hizo en las cabezas de San Juan, o sea que va todo la revolución, todo eso en Andalucía. Bueno, pues cuando los 100.000 hijos de San Luis llegan, porque entran por Irún y terminan en Santipetri, que es un islote que hay en mi pueblo. Sí. La cruzan entero. Y vienen para acabar con la funesta creencia de que el pueblo puede intervenir en los asuntos de gobierno. Fijaros, vienen a imponer el absolutismo y, bueno, pues todo eso marca, ¿me comprende? Todo eso marca. Y aún hay quien cree que esto de que el populacho interviniendo en el gobierno, si no están preparados, si no, eso como es. Por eso, democracia, que es poder del pueblo, cuando he dicho, es que no existe. Si democracia, el diccionario dice que es poder del pueblo, porque nos están engañando, democracia no es votar cada 4 años. Eso no es democracia, ni mucho menos, ni mucho menos. Democracia lo dice el diccionario, poder del pueblo. Poder del pueblo, es que no es otra cosa. Organizaciones sociales. No, poder del pueblo. Poder del pueblo, no te dice cómo ni de qué manera, poder del pueblo. En un sitio el pueblo tiene el poder, él decide, él hace y él controla, sí, pues hay democracia. Si no, no la hay. Vamos a llamarle, ¿cómo le llamaba Franco? Democracia orgánica. Ahí está, por vamos a llamarle democracia orgánica. Bueno, vamos rápido ya. ¿Cómo se podría crear una banca andaluza que desarrolle más? Hombre, de hecho lo propusieron en esta legislatura del Parlamento andaluz, ¿no? Pero la anterior, igual que propusieron otras más cosas, de que se creara la banca pública. Eso se tiene que generar, como antes hablábamos, la democracia para ellos reside en el Parlamento. En el Parlamento andaluz lo pueden decidir. Lo que pasa es que si nos recordamos, hace 2 años, entonces llega Botín, se viene a Andalucía, se reúne con la Susana Díaz y le dice, oye, ¿que a dónde vais? Y a partir de ahí se acabó todo. Se acabó que se interviniera contra los bancos por aquello de que las viviendas que tenían que devolvérselas y si no tenían que pagar un dinero. Es decir, hay una situación. Crear la banca pública es muy sencilla. Y lo hemos tenido aquí a huevo. Muy sencillo, sí, muy fácil. En concreto el gobierno andaluz, ¿no? Claro, el gobierno andaluz sí lo pone en la Constitución española y en los estatutos de Andalucía lo pone. Lo único, falta el poder, la decisión política de los que tienen ese poder, que está en el Parlamento, votan y deciden que se ha generado un banco público. Pero ¿cómo va a crear la banca pública los mismos que han hundido la banca pública que ya existía? Nosotros teníamos banca pública. Tenemos banca pública. Es decir, ¿cómo te explicas tú que yo trabajaba en las bancas públicas? Van a decir, te puedo decir los nombres,
el Partido Popular y Partido Socialista son los que se cargan la banca pública, que además funcionaba. Argentaria, habían conseguido, fíjate que lo curioso de esto era que yo he aprendido mucho de todo esto del campo. Tenían un banco hipotecario que tenía 100 años de historia para desarrollar préstamos para la vivienda. 100 años, de historia, se lo cargan, les da igual. Tenían una división que era el banco de crédito agrícola, que sabía de que iba de cosas del campo, y yo he ido a la provincia de Granada, que estaban en la capital. Tenían el Banco Exterior de España, que sabía comercializar con el exterior, era el único que lo hacía. Dice, no, toma viento. Es decir, estaba la caja postal, que era la que atendía a los clientes menores, a los particulares, que le llaman ahora a ellos. Sí, que era un negocio. Era un negocio. Es que yo recuerdo en 1900... La única. Yo recuerdo de 1986 la caja postal solo ganar 30.000 millones de pesetas. En un año. Eso no podía estar en manos del Estado. Eso tenemos que ganarlo pues, los accionistas. Los accionistas. Entonces, montar la banca pública es fácil. Lo único que tiene que estar decisión tiene que hacer. En los Estados Unidos, que no es un país comunista, tiene un Estado donde funciona la banca pública. Tiene un Estado. Entonces, lo único que cuesta es que tú tienen todavía para volver a montar la banca pública en España, pues tienen lo que le llama la acción de oro, la acción short, esa, para llegar a un momento determinado y decir, venga, comprad la banca pública. Pero es imposible, si acaban la Endesa, la compañía sevillana, estos artistas, estos que nos gobiernan a nivel de Madrid, han cogido y le han dado a Enel, que es una empresa, y aquí es que no hay nada más que mentiras repetidas constantemente. Enel es una empresa del sector eléctrico en Italia. Cogen aquí, en la época de Zapatero, y le vende Endesa a Enel. O sea, tú que has privatizado una empresa, pilla ahora y se la vende a una empresa que es del Estado italiano. No lo entiendo yo. Las camas mentales mías a veces echan chuscas. Mira, entonces, unificaron Banco Exterior de España, Caja Postal de Ahorro, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Crédito Local y Banco de Crédito Industrial, tomando el nombre de Argentaria para a continuación fusionarlo todo con el BBV, que se convirtió en BBVA. Pero es que estamos hablando de unos bancos que funcionaban de gloria, que ganaban dinero y que eran públicos y que atendían a la gente, y que yo tengo una experiencia tremenda con el banco hipotecario, que si hubiera sido en los momentos que no era público, hubiera sido ahora mismo, me la hubieran dado por aquí. Y sin embargo fue otra cosa diferente. O sea que es una barbaridad. ¿Y tú sabes quién estaba al frente de esa Argentaria pública puesta por el gobierno de Felipe González? Sí. Un señor que actualmente es el presidente del BBVA. O sea, se ve claramente como mandatario. Y lo curioso de esto es que a los empleados les decían que tú podías solicitar, cuando la estaban privatizando, podías solicitar un préstamo y te daban ese préstamo para que comprara acciones. Iba determinado ese préstamo, tiene su nombre, ¿no? Sí. Eso totalmente vale. Pero es que a este le dan de préstamo 3.000 millones de pesetas. ¿Quién es el mejor accionista y el máximo accionista? Pues él. Anda, va y lo quita. Lo controla. Controla hoy día seguramente el BVA, todo. Bueno, si no tenéis que apostillar este punto, pasamos al siguiente que estamos acá. Concepción. La economía del bien común, ¿en qué estado de desarrollo se encuentra actualmente en Andalucía? ¿Dónde funcionan, en qué provincia funcionan empresas y cómo va la cosa? Bueno, eso Tomás sabe seguro también más que yo. Pues bueno, no está en todas las provincias andaluzas. Por ejemplo, falta Córdoba. Bueno, no, perdón, Córdoba sí está. Está Cádiz, Córdoba, Huelva. Huelva no está. Huelva, Almería, me parece que faltan. Huelva y otra no me acuerdo. Yo creo que será Almería, porque hay en Granada, hay aquí en Jaén. Nada, que les digamos a los telespectadores, para quienes no lo conozcan, que las empresas que trabajan y se insertan en la economía del bien común son aquellas que tienen como prioridad no la ganancia absoluta y exclusiva del capital, sino que ganando la empresa lo suficiente para que no se hunda y de alguna manera sean rentables, prima dos cosas fundamentales: la felicidad de los trabajadores y la sostenibilidad del planeta. Por tanto, es una economía humana. O
Sí, que no se basa en el máximo beneficio, es decir, las empresas tienen que ser rentables, claro, pero no es el objetivo principal de la empresa, no debe ser, sino que la empresa es como tiene una función social y bueno, y deben de contribuir pues, al bien común del territorio, debe velar por los trabajadores, debe elegir a sus proveedores que tengan esos mismos criterios de respeto hacia las personas, el medio ambiente. No puede tener como proveedor a un producto transgénico, por ejemplo. O sea, la idea, esto de la economía del bien común es como un camino y en el que la empresa pues decide embarcarse y poco a poco ir cambiando sus decisiones, viendo dónde podría hacerlo mejor y luego también comunicándolo a la sociedad de que está en ese camino y bueno, la sociedad pues seguro pues que va a responder pues comprando, por ejemplo, los productos de esa empresa, ¿no? La concepción no solamente empresas, sino también administraciones, porque por ejemplo, también. en Marmolejo hay un sector del ayuntamiento, de su administración, que ha entrado en este sector de la economía del bien común. Sí, pero así que hayan hecho una declaración en un pleno diciendo que se rige por la economía del bien común, pues me parece que ha sido la Carolina y se ha quedado ahí un poco en las intenciones, ¿no? Entonces, hasta ahora en Salamanca hay un pueblo que sí que se ha declarado plenamente de la economía del bien común y no hay, y en el norte también hay alguno más, pero no hay tanto. Ahora mismo en municipios la cosa se va extendiendo, pero declaraciones, lo que es declaraciones aprobadas en pleno municipal, pues no hay todavía. ¿Cuántos habitantes tiene ese pueblo? El de, ¿cómo se llama? El de Salamanca. El de Salamanca, Sí. que es la capital de la economía del bien común Del bien de España. común, está la sede allí. Es la Sí. capital, tiene 440 o 460 habitantes. Una pregunta que quería hacerte, Tomás, ¿una administración cómo participa en la economía del bien común? Es la que hace, lleva en otro papel. No, una administración, la administración. Ten en cuenta que, por ejemplo, en mi pueblo, la mayor empresa que existe en mi pueblo es el ayuntamiento. Pero es que eso se repite en muchísimos pueblos. O sea, si tiene que hacer pedidos de esto y de lo otro, tiene en cuenta. Yo no me acuerdo. Sí. O sea, que si este ayuntamiento, por ejemplo, de tu pueblo, de Chiclana, tiene que hacer pedidos de tal y cual, tiene que mirar los parámetros de qué. Sean ecológicos, sean... Ellos tienen que comportarse de una manera que luego venga una persona que son los que hacen los balances del bien común, empiece a ver unos parámetros, empiece a analizarlos y le van dando puntos. Y los puntos son menores o mayores hasta que alcanza que es economía del bien común. ¿Qué estamos avanzando? En que no solamente sean empresas, sino que sean ayuntamientos, que sean ciudades y que sean territorios del bien común. En Austria, por ejemplo, Cristian Ferrer lo desarrolló, se extendió mucho, hay muchísimas empresas ya. No, hay sitios donde se ha extendido más que en Austria. Más que en Austria. Sí. A nivel de municipio, España es un referente, ¿no? Sí. Más que en Sí, otros sí. sitios. Curiosamente, la economía del bien común es algo que, como todo aquello que rompe con todo lo que se tenía, como no te dicen que te van a regalar, porque claro, hay políticos que dicen que hay que darle a la gente un sueldo social o algo parecido. Le quitan toda la dignidad a la persona, claro, por supuesto, pero el político no vea, vive, dice, ya tengo a estos esclavos míos hasta que yo quiera. Pues como nosotros, los de la economía del bien común, lo que decimos, oye, te lo tienes que currar, te lo tienes que trabajar, tienes que luchar por ello, no es fácil, no es sencillo. Lo primero que tiene que hacer es romper con las ideas que tienes preconcebidas y ponerte con otros ideales y con otras cosas, pues esto irá muy lento. Yo no lo veré. Cualquier sector Yo no lo veré. de la sociedad podría adherirse a la economía del bien común, llámese un ministerio, por ejemplo, llámese una judicatura, una televisión. Por supuesto. Ojalá Siempre- hubiera siempre gobierno. Tiene que comprar algo, siempre tiene que No se trata de comprar, se trata de la manera de actuar. de actuar, ¿no? Es la manera de La actuar. manera de conforme la gente se tiene que andar comportando como tú actúas a lo largo del desarrollo diario.
El desarrollo diario, la empresa pues es igual. A lo largo del desarrollo diario de una persona y de un empresario, pues se ve cómo está actuando. Y ese es el quid de la cuestión. Es a un comportamiento, humano. claro, con otra ética muy diferente a los parámetros que ahora mismo están utilizando la gente. Bueno, si no tenéis que hacer ninguna costilla a esta pregunta, empezamos en la última, que sería, empieza tú, Paco, si quieres. Andalucía ante la inmigración y emigración que se está dando en nuestra tierra, ¿cómo debe abordar estas circunstancias para que la resolvamos positivamente de cara a nuestro presente y al futuro? Eso da para 3 o 4 programas. Yo solo digo una cosa, que el tema de la inmigración tiene que regularse, tiene que haber alguna forma de hacerlo mejor de lo que se está haciendo, porque si no nos lleva un poco al desastre. O sea, tiene que ser un acuerdo entre Europa y todos los países. Europa, que necesita 200.000 inmigrantes cada año, pues llegar a un acuerdo con los países de origen y poner unos cupos y que vengan legalmente, que vengan con trabajo, que vengan... Porque ¿qué está pasando? Que vienen miles de personas y se tiran unos años Vagando. sin nada, sin papeles, sin nada. Está muy bien la solidaridad, pero ¿luego qué? ¿Qué solidaridad? No, la solidaridad de sacarlos del agua y tal, que se arriesga y tal, pero ¿luego qué? Esos años que tardan en conseguir papeles, ¿qué? Es un problema. Pero cuando consiguen papeles ya están en poder de las mafias. Y ya estamos como estamos. Yo por mi pueblo lo que veo son gente que yo todavía no he llegado a un bar en mi pueblo y me atendió un negro. Ahora, cuando llega a la feria, estoy hablando de camarero, no estoy hablando de que me atienda una persona en un banco, en una mesa. No. Estoy hablando de camarero. A mí no hay ninguno. Ahora, que llega a la feria, una fiesta, y allí pasando frío, pasando calor, vendiéndote productos para que gane dinero otro y todo lo demás. Así. Pero porque ¿Así? no tienen papeles para poderlos contratar legalmente, entonces tienen que sobrevivir como pueden. Cristóbal, ¿tú qué sabes mucho de papeles? Bueno, yo voy a decir varias cosas. Primero, el tema de la inmigración es un tema que tiene una solución a largo plazo y una intervención a corto plazo. La solución a largo plazo tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de la economía del bien común, que es buscar un comercio justo, no fomentar guerra para vender armas, no fomentar situaciones de hambruna, etcétera, etcétera, no tener una humanidad dividida entre un primer mundo que vive sobre, en muchos casos, porque las consecuencias de muchas de las cosas que hacen a estas personas salir vienen de la propia configuración que nosotros le hemos dado al mundo. Apoyar dictaduras, apoyar regímenes dictatoriales, apoyar lo que hablábamos del monocultivo, mandar al pequeño cultivador con estas semillas que se dan casi regaladas al principio para luego evitar adelante y no poder hacerlo, los transgénicos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una responsabilidad. No se trata de que nosotros estamos actuando en solidaridad, estamos devolviendo lo que ya previamente le hemos quitado. Eso es como yo lo veo. Segundo lugar, vienen y se habla del sistema de cupos. Ojalá hubiera un sistema de cupos. En España, en muchos casos, entrar legalmente o regularmente es casi imposible. Esto de los contratos en origen es casi imposible. ¿Por qué? Porque hablamos de cupos. Hemos hablado antes de Almería. Almería, cuando estaban con los cupos, le decían, bueno, vamos a ver, 2.500 para los invernaderos. Y los agricultores almerienses decían, necesitamos 6.500. No. 2.500. Indudablemente los tomates no se quedaban, no se podrían en la mata. Lo recogía alguien y te aseguro que no era gente de taberna. Eso ya abandonaron hace mucho tiempo aquel trabajo porque era un trabajo muy duro para ellos. Entonces, viene el tema. Y después tenemos un elemento que es muy básico. Estamos hablando de estos que están recogiendo. Indudablemente, los derechos humanos, el salvavidas está por encima de cualquier otra consideración. Yo por lo menos lo veo así, ¿no? Y una vez que lo hemos recogido, tenemos dos opciones. Una, son personas reintegrables a su país.
respetando sus derechos humanos, respetando la legalidad, sí o no. Si decimos que sí, pues muy fácil. Los devolvemos a su país porque no podemos darle cabida. Pero ¿y cuándo no lo son? Porque hay muchos que no lo son. Sus países no lo aceptan. Son países en que corre riesgo su vida. Son países en que existen guerras, en que existen hambrunas bestiales, que sabemos que lo mandamos a una muerte anunciada y no podemos devolverlo. Y eso cuando sabemos de qué países son, porque a veces que ni lo sabemos. Con lo cual ningún país lo acepta. Una vez que tú tienes una persona aquí, que sabes que no es reenviable, vamos a decir, hacia su país, desde el minuto 1 esa persona tiene que tener papeles, desde el minuto 1, porque si no lo estás llamando, lo estás llevando a la economía sumergida. ¿Por qué no se le dan? ¿Por qué no? Porque la legislación no entra en ese tema. Date cuenta, por ejemplo, para conseguir un arraigo, uno de los elementos básicos que se pone es que tienes que tener un contrato de trabajo o un precontrato de trabajo por un mínimo de 1 año, con lo cual excluye todo el tema agrícola. Sí, bueno, sí, pero es que si no tienes el trabajo te da igual. Y encima, como dice él, llevar 3 años aquí. No, mira, esta gente hay que darle salida. No tiene ningún sentido tener un tío por ahí, porque los que venden CDs no tienen papeles la mayoría, ¿eh? No tienen papeles. Y las pruebas es que los detienen, por lo menos los que tenemos en Jaén. No tienen papeles. Están trabajando mucho sin papeles. Y trabajar sin papel, ¿qué significa? Que a veces no le pagan. O sea, yo tengo mucho contacto con inmigrantes. ¿No pueden reclamar nada? Y no pueden reclamar nada. Porque hay muchos empresarios por ahí también que hay que prestarles de comer aparte, ¿eh? Es que no son empresarios. Bueno, que no les pagan, no les pagan. Otros que les pagan por debajo, muy por debajo de lo que había que pagarles. No hay el minicontrol y no pueden ir a ningún sitio. Porque cuando tienen contacto con la administración, los van a expulsar. Entonces, yo plantearía el tema de la siguiente manera. La vida hay que salvarla. Desde luego, a mí no me sirve devolverlo a Libia. En Libia lo están vendiendo como esclavos. Estamos pagando en la Comunidad Europea para que unos señores los estén esclavizando. Porque Libia es un Estado fallido, es un Estado que no hay Estado, y le damos dinero al que nos va viendo para que se los lleve, para venderlos como esclavos, y hay fotografías hasta en la prensa, podéis verlo en la hemeroteca. Eso no nos sirve. Segundo, devolver con garantía de seguridad a aquellos que se puedan devolver a países relativamente seguros. Bueno, Senegal, no sé, relativamente seguros. Y tercero, los que no podemos devolver, desde el principio tienen que tener la posibilidad de desarrollar su vida de una forma regularizada, con contratos regularizados. Y por último, siempre con respeto a los derechos humanos. Y los que necesiten o tengan protección internacional, nos hemos comprometido a ello y debemos dárselo. Y por último, no olvidemos una cosa fundamental, porque en esto existen muchos rumores. Ahora mismo solamente ha habido 2 años, desde mucho antes, es decir, que desde que empezó todo el tema de la inmigración, no me gusta llamarlo problema, solamente ha habido 2 años en que hemos sido receptores netos. Es decir, que han entrado más personas de las que se han ido. Siempre se han ido más españoles fuera que hayan entrado dentro. Por una serie de circunstancias en las que ahora no vamos a entrar. Entonces vamos a no llamarnos. Y después, bueno, pues yo he hablado muchas veces con Manolo de hacer aquí y hablar de todos los rumores que hay sobre la inmigración y que son falsos. Ni consumen más servicios médicos, ni consumen más servicios sociales, ni quitan el trabajo a nadie. Bueno, ya eso de que los chinos no pagan impuestos, ya para qué vamos a hablar, porque eso es casi de chiste, vamos, eso ya entra en una situación de chiste. Es decir, yo creo que el tema de la inmigración debe de verse de una forma, primero, respetuosa con los derechos humanos y con nuestra legislación. El problema es que España no respeta la legislación. ¿Ya está? Inma, tú hiciste en tu tesis doctoral un trabajo sobre las migraciones. Sí, sobre las causas de las migraciones. Bueno, yo creo que, yo lo que vi era, pues, o sea, qué factores del país de destino, pues, porque claro, se habla del efecto llamada, como ahora, ¿no? Dice, es que no hay que recogerlo porque se crea efecto llamada, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Cuando el propio sistema productivo, que es un sistema productivo dual,
donde hay un mercado de trabajo, ese sistema productivo da lugar a un mercado de trabajo dual, un mercado, pues tenemos de trabajo primario donde hay buenas condiciones laborales, se puede promocionar laboralmente, en fin, el del autóctono prácticamente, y luego tenemos un mercado de trabajo secundario que es el de la sobrecualificación, el de la rotación, el de la precariedad, ¿no? Que es donde van los inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vi ese tema, ¿no? Y abordando las causas, ¿no? Pero que las causas son muchísimas y cuando salen en los medios diciendo que el efecto llamada es atenderlo, pues es una barbaridad, ¿no? Y hasta se hacen las fotos. Ahí, vamos, es increíble que se haga eso. En una ocasión, siendo presidente de una asociación de vecinos de Marto, una de las veces que vino una balumba de migrantes a Marto, pues dentro de la asociación, porque es que se estaban muriendo de hambre literalmente, pues de nuestro bolsillo, recaudamos un poco, fuimos a un supermercado, compramos y le dimos comida. Un concejal socialista nos amenazó con denunciarnos al juez de que estábamos haciendo un efecto de Marto. Sí. Pero que luego los inmigrantes, como vienen en mayor número, es por los aeropuertos. Le caduca le caduca su permiso de turista y entonces ya pasan a ser irregulares. Sí. Es decir, Tenemos miedo de las pateras, claro, de los saltos de la valla, y por ahí solamente viene un 5% de todos los inmigrantes regulares. Una cosa es que ningún empresario nunca se ha quejado de los extranjeros, de los trabajadores extranjeros, por ejemplo, nunca he visto a ningún empresario hablar más de los extranjeros, por ejemplo. Una pregunta que os veo muy experto en el tema. A mí siempre me llama la atención las dificultades legales que hay para que haya emigrantes personas y las facilidades legales que hay para que los dineros vengan aquí. Sí, claro. Vamos a ver, lo que se excluye no es un problema de rechazo al extranjero, es un problema de rechazo al pobre. Yo, después de darle muchas vueltas a esto, he llegado a la conclusión esa. Aquí nadie pone pega a que venga un señor árabe con todo un séquito de mujeres cometiendo un delito que en España es delito, bigamia, se las trae a todas aquí, se va a Marbella, su maravilloso palacio en Marbella, o que un señor que se dedica al tráfico de armas de forma reconocida y de forma irregular viva en Marbella maravillosamente como un pachá. A eso no se le pone ninguna pega. No se le pone ninguna pega al inglés que ha huido de Inglaterra y se establece en la Costa del Sol y ha huido de Inglaterra porque ha matado y troceado a 24 mujeres. Aquí no sabemos dónde va, no hay ninguna pega. Y en cambio, cuando viene el pobre... Perdona, que ya no es árabe, ahora es moro. Bueno, cuando viene el pobre, entonces tenemos el problema. Cuando viene el subsahariano, cuando viene, entonces tenemos el problema. Estos son los problemáticos. El dinero no nos importa, pero es a lo que voy. El juego de eso. Nosotros vendemos armas a Nigeria. Nosotros estamos vendiendo armas continuamente, que está muy bien que le vendamos a Arabia Saudí, yo no sé cuántos barcos de guerra, que hay que salvar la zona que sí, que todo eso está muy bien. Pero ¿para qué emplean eso? Cuando nosotros le vendemos armas a Marruecos, ¿para qué lo emplean? O para masacrar a los rifeños, o para estar... Ahora hablábamos, lo que hacen con estos chicos, lo que viene en el periodo migratorio que hace, toda la zona, ya digo, la devolución a Libia o a Turquía, que son países que tienen un cuestionamiento de derechos humanos impresionante. No es asumible, además está demostrado. Las cantidades que vienen son perfectamente asumibles por nuestra economía, perfectamente asumibles por nuestro sistema de protección internacional, perfectamente asumibles por ella de ese sistema de laboral secundario que no van a coger los españoles. Quería comentar también, ya que para abordar el tema de la inmigración, pues que sería, o sea, las tres bases son lo que ha dicho Cristóbal de la integración,
integración en el empleo, integración por ejemplo, pues yo qué sé, para llegar a fin de mes, pues de alguna manera, si no tienes los recursos para salir adelante, se los tienes que dar, ¿no? También en las relaciones sociales, por ejemplo, bueno, se han integrado las personas que están aquí trabajando, extranjeras que llevan ya mucho tiempo, se han integrado bien, pero luego a lo mejor la relación con los autóctonos pues no sale a tomarte una cerveza, por ejemplo. Sí, pero hay ¿no? algunos que tienen Hay una algunos buena que integración y siguen sin tener papeles. Sí, sí. Lo digo porque yo Sí, me dedico al voluntariado en Jaén Sí. Acoge y uno de los grandes problemas que tenemos es personas que ya están integrados aquí, que sabemos que no los pueden expulsar, que están aquí, que ya dominan el castellano, que ya se toman, no cervezas, porque muchos de ellos son musulmanes y no toman alcohol. Con los autóctonos tienen una relación, pero el problema es que no podemos conseguir un trabajo porque carecen de... Bueno, le quería preguntar a Felipe para finalizar. Tú que eres secretario general de Facua, de la provincia de Jaén, de la cual yo me siento muy orgulloso porque soy socio y actuáis con mucha dignidad, porque hacía tiempo que yo quería ver un sindicato que funcionara de verdad, porque hay que ver cada sindicato que el sindicato lo tiene haciendo, ¿no? Bueno, la inmigración está sin papeles, ¿qué afecta al sindicato? Nosotros, ¿Qué incidencia tiene con vosotros? pero nosotros no somos sindicatos, somos una asociación de defensa de los derechos de los consumidores. Sí, por supuesto. Pero que no somos sindicatos. El sindicato tiene otro papel diferente. Bueno, vale, La me he equivocado de UGT, nombre. Comisión Obrera. Te equivocas. Ahora, el papel que ellos tienen, defensa de los consumidores. para nosotros, mira, nosotros nos tenemos que dedicar en Facua a defender los derechos de las personas consumidoras y se acabó. Eso lo tiene que entender todo el mundo. Ahí hay... eso te preguntaba si os ha llegado algún inmigrante. Sí, sí, por eso te iba a decir. Y si le habéis dado el portazo. No, hombre, eso no. Mira, yo es un debate que mantendré toda mi vida en cualquier sitio donde esté, en el sentido de que nosotros en Facua tenemos que atendemos a todo el mundo. De hecho, cuando yo mismo estoy atendiendo a alguien y llega allí y me pregunta, oye, para hacerse socio y tal, yo digo, mira, nosotros nos traemos cuidado si tú estás casado por la religión católica, por los mormones, si no estás casado, si estás juntado, eso es tu vida privada, ¿no? A nosotros no nos interesa. A nosotros aquí hay un código ético que es el que tú tienes que guardar. Y nosotros tenemos que entender que como defendemos los derechos de todas las personas consumidoras, pues lo tenemos que atender a todo el mundo. No necesitan ni ser socios. Otro llama a alguien por teléfono, de hecho, antes de yo entrar aquí... ¿Qué nacionalidad eres? Claro, nada, no tienes por qué. Nosotros mismos han llamado dos personas, pues pidiéndome, tienen mi teléfono, se lo ha facilitado el número móvil, consultándome cosas, yo le he respondido y ya está. Y entonces, ese es que es el papel esencial de una organización del tipo como la nuestra. Y nosotros atendemos tanto por teléfono como por correo electrónico, como en presencia a las personas. Y luego después ya, si alguien se quiere hacer socio y pagar la cuota que corresponde, que se lo haga. Pero lo que no se puede dejar a la gente es que, hombre, es que lo que ha dicho Cristóbal, los derechos humanos hay que respetarlos. Por supuesto. Que si no, vámonos, que yo no estaría allí. Pues ya. Gracias, queridos telespectadores de Canal 45, y hasta otro día.